lo que vamos a aprender en el día de hoy también viene a contribuir para alcanzar ese propósito. ¿Por qué? Porque construir una verdadera espiritualidad requiere de varios elementos: la relación con el Espíritu Santo, el conocimiento del Espíritu Santo, las promesas, el ejercicio de la fe. Y en el día de hoy lo que nos proponemos es el poder ver nuestra vida y cómo está la calidad de nuestra vida para que se pueda sembrar una fe real en nuestro corazón y que esa fe pueda prosperar. Entonces vamos a ver dos ejemplos de la Biblia de dos personajes muy importantes en el plan de salvación y cómo estaba su vida espiritual en el momento en que recibieron su comisión, la palabra de Dios, el propósito que Dios tenía para con ellos y cuál fue el resultado. Como siempre, la idea es confrontarnos con estos personajes y poder decir: él estaba así en ese momento, ¿cómo estoy yo en este momento? Y a partir de ahí aprender y mejorar, ¿ok? Comenzamos con Génesis capítulo 18, versículo 1 al 15 y vamos a hablar acerca de Sara, ¿ok? Nuestro personaje hoy es Sara. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estamos hablando de Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como lo has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Ok? ¿Qué tal la historia? Una historia bien interesante, ¿cierto? Y comencemos por el versículo 1. Dice: se apareció Jehová a Abraham, ¿cierto? Primer detalle importante. En teología esto se llama una teofanía, las apariciones de Cristo, de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice que Dios mismo toma una figura humana y se aparece con 2 ángeles más y se presenta a la tienda de Abraham, ¿cierto? Un detalle muy importante. Imagínate Dios tomarse el trabajo de él mismo venir y decir: yo necesito hablar contigo, yo quiero restablecer el propósito, yo quiero revivificar ese propósito, por eso yo mismo voy a venir y voy a hablar contigo. Y la parte de la humanidad de Cristo y de la humanidad de Dios en este aspecto es muy importante, porque usted se va a dar cuenta de que se sienta con ellos, le lavan los pies, come con ellos, participa de toda su humanidad. Y a pesar de que no es el centro de nuestro mensaje, sí es importante que nosotros podamos verlo, porque es un Dios personal
que tiene un propósito específico y que está dispuesto a tratar con cada uno de nosotros dentro de la realidad que tenemos, dentro de la persona que nosotros somos, dentro de las circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo. Pero como les dije, el personaje de nuestra historia es Sara. Y vamos a mirar en la vida de Sara cómo estaba su vida espiritual en el momento en que ella recibe la palabra de Dios. ¿Cuáles eran las circunstancias que la rodeaban? Tenía cerca de 90 años. Y dice la palabra de Dios, se toma la palabra de Dios el detalle de decir que Sara era una mujer a la cual ya le había llegado la menopausia, ¿cierto? Abraham estaba llegando ya a sus 100 años, a sus 99 años. Y dentro de ese contexto se le presenta el propio Dios y le dice, es que usted el próximo año va a tener un hijo, ¿cierto? Y dice que Sara suelta la carcajada. Cualquiera de nosotros diría, no, pero qué incrédula, qué mujer incrédula. Pero en este momento, ¿cómo lo haríamos? Nada más si una de las señoras de la iglesia a los 45, 50 años tuviera un hijo acá en medio nuestro, ¿qué pensarían los demás? Sería motivo de risa, sería motivo de chiste, sería motivo de muchas cosas. Pues imagínate una mujer ya a los 90 años y Dios le dice, en este momento yo te voy a dar un hijo. Las circunstancias no eran fáciles. ¿Por qué? Porque había vivido toda su vida cargando con un estigma en su vida, con una marca en su vida, y era el hecho de que era una mujer estéril. Había sido motivo de burla, de vituperio de su criada, de las demás personas que la rodeaban, y todo el mundo se burlaba de ella diciendo, pobre mujer, pobre anciana, pobre vieja, nunca logró la meta de poder ser madre. Y después de tanto tiempo, vuelvo y repito, Dios le dice, pero ahora yo voy a cumplir la palabra en tu vida. Pero el punto es, ¿cómo está la vida espiritual de Sara en el momento en que recibe la palabra? Ella era estéril físicamente, su matriz era estéril, pero ¿cómo estaba su vida espiritual? ¿Fructífera? Estéril también, ¿cierto que sí? Y esa es la parte importante. La parte importante es que la palabra del Señor llega, la palabra del Señor llegó, pero en ese momento cuando la palabra llegó e intentó sembrarse en la vida de Sara, encontró una mujer que no solamente estaba estéril físicamente, sino que las circunstancias de la vida que la habían rodeado había secado también su expectativa, su fe, su confianza en aquello que Dios le había hablado hace muchísimos años atrás y le había dicho, es que de tu esposo y de ti haré yo una gran nación. Sara ciertamente había recibido la palabra, pero lastimosamente el desgaste que había venido sobre ella a causa de su esterilidad física había terminado esterilizando también su vida espiritual. Y cuando la palabra llega, la palabra genera risa en ella. Date cuenta de que ella no necesitó proferir ninguna palabra. No tuvo que decir, vociferar, decir, ¿cuál palabra? ¿Qué va a pasar eso? No, ella no dijo nada. Simplemente se rió. Y Dios, como Dios omnipotente y como Dios que conoce todas las cosas, omnisciente, la escucha y llega y dice, ¿y por qué se rió Sara? ¿Cierto? Y la confronta. Y es interesante los alcances de Sara, que llega y le miente al propio Dios y le dice, no, es que yo no me reí. Y Dios entra a controvertir con ella y dice, usted sí se rió. ¿Se imagina esa pelea? Dios y Sara peleando, ¿se rió o no se rió? ¿Cierto? Pero el punto, ¿cuál era? El punto es, oye Sara, ¿a ti se te olvidó que para Dios no hay nada que sea difícil? ¿A ti se te olvidó que para Dios no hay nada que sea imposible? Ahora cada uno de nosotros debemos confrontarnos con la vida de Sara. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, con absoluta seguridad, hemos venido caminando por la vida arrastrando situaciones difíciles. Tal vez en este momento ya no, tal vez sí, no sé, tal vez una situación continua, en algunos como una enfermedad, en otros algún tipo de problema, pero muy seguramente todos los que estamos acá tenemos circunstancias en nuestra vida
Y esas circunstancias que han sido negativas, que han causado dolor, también han causado un efecto en la vida de nosotros, y es que han mermado nuestra capacidad de creer, nuestra capacidad de escuchar la palabra de Dios, nuestra capacidad de conectarnos con la palabra de Dios. Lógicamente, cuando a mí todo me está yendo bien, si Dios ha cumplido sus promesas rápidamente, si yo no tengo ningún problema, es muy fácil vivir con esperanza, no sé si con fe, pero decir, no, sí, todo va a ir bien. Pero cuando tú llevas un periodo de tiempo, y si ese periodo es largo, donde tú no has visto que las circunstancias han cambiado, donde tú no has visto que realmente Dios ha cumplido su palabra, ¿qué tiende a darse? Tiende a darse esta misma realidad que tenía esta mujer. Un corazón que comienza a alimentar y anidar la duda, la incredulidad. Y hago énfasis en el hecho de que no es una confesión verbal. Sara no tuvo que tornarse una mujer anatema, llegar a decir, es que yo no creo en ese Dios. ¿Cuál Dios? Es que si Dios existiese, ya me hubiera engendrado un hijo hace mucho tiempo. Ella no tuvo que decir nada de eso. Y nosotros, en ese sentido, tal vez no estamos manejando un discurso de incredulidad. Tal vez tú no estás diciendo, es que yo no quiero creer más en Dios, es que yo no quiero volver a la iglesia. No, pero es la realidad interior del corazón. Un corazón que sin necesidad de decirlo comienza a llenarse de tristeza, comienza a llenarse de desesperanza, y interiormente la voz interior de mi ser es, eso no va a pasar. Y me levanto en las mañanas y sin necesidad de decirlo con mi boca, hay tristeza o hay angustia o hay ansiedad, lo que tú quieras que acompañe tu vida. Pero es esa voz interior continua que dentro de ti está diciendo, es que eso no va a pasar. Ese problema no se va a solucionar. Esa circunstancia no va a cambiar. Esa situación económica no va a tener un giro. Ese problema familiar no va a tener una solución. Independiente de lo que sea, lo que nos está rodeando, el problema está cuando en mi ser interior se genera una desesperanza, cuando muere la expectativa y la confianza de aquello que Dios va a hacer. ¿Y cuál es la parte importante de eso? Que así como Dios visitó a Abraham y a Sara en ese momento en su casa, es una certeza y es una verdad absoluta de que Dios está visitando tu vida, visitando nuestra iglesia, restableciendo el propósito, reorientando lo que Dios tiene para ti, reorientando los propósitos que Dios tiene con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Dios está continuamente haciendo eso y lo va a hacer. Tú vienes un domingo y tú escuchas una palabra y dices, uy, es que esa palabra es como si hubiera sido diseñada para mí. ¿Por qué? Porque es Dios diciendo, yo estoy renovando el propósito en tu vida. Y es algo que Dios lo hace de manera continua. Así como Dios envía la lluvia para que moje la tierra, y si no lo hiciera nosotros como raza humana desapareceríamos. Espiritualmente también Dios envía su palabra. Y dice la Biblia que la palabra es enviada y afirma la propia palabra que la palabra cumplirá el propósito para la cual fue enviada. Entonces, con anterioridad Dios te ha dado palabra. En este momento Dios continúa dándote palabra. En el día de mañana Dios dará palabra. Y la palabra que Dios dio ayer es una palabra de la cual Dios no ha desistido. Esa palabra se va a cumplir. Pero la pregunta nuevamente en esta mañana frente a cada uno de nosotros es, ¿cómo está mi vida espiritual frente a esa palabra? ¿Están hablando más fuerte las circunstancias que la palabra de Dios? ¿Está hablando más fuerte la emoción que la palabra de Dios? Mi emoción, mi tristeza, mi angustia, mi dolor está hablando mucho más fuerte que lo que Dios está diciendo. Porque el problema es que si esa es nuestra realidad, es muy probable que nosotros comencemos a pensar y comencemos a actuar no de acuerdo a lo que Dios está diciendo, sino de acuerdo a lo que las circunstancias me están llevando a hacer, a actuar. Abraham y Sara ya habían caído en ese pecado,
ya habían caído en esa desobediencia. Porque ya en este momento, cuando Dios estaba hablando con ellos, ya Abraham había embarazado a su esclava Agar. Ya había sucedido. ¿Y por qué la embarazó? ¿Por un desliz de Abraham? No, no fue eso. Fue un acto pensado. Fue un acto planeado con Sara. Dijeron, oye, esto no se va a cumplir. Y como no se va a cumplir, venga, yo le quito a usted la vergüenza de que le estén diciendo todo el mundo padre de multitudes, que era lo que significaba su nombre, y por lo menos tenga un hijo con esta sierva, con esta esclava suya, y nos quitamos de encima este problema. Yo te digo, ¿en cuántas ocasiones el razonamiento nuestro, la meditación de nuestro corazón no es exactamente de la misma manera? Pues si las cosas siguen así, pues yo voy a hacer esto. Si las cosas no salen de esta manera, pues yo voy a hacer aquello. Y no es la palabra de Dios la que orienta nuestros planes. No es lo que el Espíritu Santo ha hablado lo que determina lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer, sino por el contrario, son mis circunstancias. Y lógicamente que esto es lo que el enemigo de nuestra alma, el diablo, quiere que pase. Que nosotros no engendremos la palabra de Dios, que nosotros no creamos en la palabra de Dios, sino que por el contrario nosotros renunciemos a esa palabra para quedar nosotros a la deriva y que suceda con nosotros lo que las circunstancias quieren que sucedan. Piénsalo de esa manera. Cuando tú y yo abandonamos la confianza en la palabra de Dios, es como subirnos en un carro que no tiene frenos o un carro que pierde la dirección. ¿A dónde nos va a llevar? A donde las circunstancias quieran, ¿cierto que sí? Si el carro pierde los frenos, pues de acuerdo al terreno, de acuerdo al lugar donde yo esté, allá voy a terminar, allá voy a parar, pero voy a parar muy mal. Y así sucede cuando nosotros abandonamos la confianza en la palabra de Dios. Comenzamos a generar planes, comenzamos a generar ideas, comenzamos a tomar decisiones, comenzamos a decir, es que yo quiero hacer esto o yo quiero hacer aquello, es que yo me siento de esta manera o yo me siento de la otra, y ya no determina en mi vida lo que Dios dice, sino que mi vida termina siendo una decisión y el resultado de lo que las circunstancias, de lo que mis pensamientos y mis emociones me llevan a pensar, a sentir o a hacer.